Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, profe. Bien. Todo muy bien. ¿Me confirman si el audio está bien? Está melo, profe. Está bien. Listo. Bueno, vamos a comenzar. Antes de iniciar con tema, ¿me confirman por favor si ya se ve la pantalla? Listo. Entonces, quería mostrarles antes de comenzar cómo están los grupos en este momento. A ver si hay alguna objeción. La clase pasada quedaron un par de personas fuera de los que no vinieron. Así que los ingresé en un grupo que es acorde con su programa, ¿vale? Entonces, por favor, para los que todavía no tenían claro con qué grupo están, así quedaron. Básicamente quedaron esos cuatro grupos de cinco y hay una persona que se fue sola. ¿Listo? Para que por favor lo tengan presente. La idea es hoy empezar con ya un tema antes de iniciar como tal a hacer modelo de datos y a empezar con el código del desarrollo, que ustedes aprendan un poquito sobre lógica de programación. Entonces también van a tener un par de días, que es hoy que vamos a ver fundamentos de lógica y mañana que vamos a ver un tema de arquitectura, o sea, cómo están distribuidos a nivel general los sistemas, para que terminen de afianzar y ponerse de acuerdo con los proyectos. O sea, la idea es que el miércoles ya ustedes tengan claro qué proyectos son los que van a empezar a desarrollar. Sí, buenas tardes, William. No te preocupes. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Todo claro con los grupos? ¿Hay alguna duda, alguna objeción antes de que comencemos ya tema? ¿O todo está claro? Profe, Mercedes, profe, es que pues yo ingresé a la clase el viernes, pero pues me tuve que salir porque tenía una reunión de trabajo, ¿sí? Y veo que me involucró ahí en un grupo y quería preguntarle si necesariamente es obligatorio hacerse en grupo. Lo pregunto porque es que me queda muy difícil de reunirme. De hecho, si me llaman a trabajar, pues me toca atender el trabajo. Pues me es difícil cuadrar horario para trabajar en grupo. Ok. Pues el problema si no estás en un grupo, era lo que yo le decía al compañero que se fue solo. O sea, él se fue solo porque ya tiene un proyecto iniciado, ya tiene muy clara su idea de negocio. Pero ¿qué pasa cuando tú estás sola? Te toca toda la carga porque igual tienes que presentar el proyecto sí o sí. Entonces, para el tema de tokens, se van a gastar bastantes. Entonces, es muy diferente si varias personas están gastando sus tokens. O sea, hay 5 personas aportando un proyecto, así una persona sola lo está haciendo. Para serte sincero, si estás sola, te va a tocar pagar algún plan de IA porque no te van a alcanzar los créditos. Yo pago ChatGPT por cuestiones laborales. Entonces, claro, pero los tokens que tú tienes para temas generales de inteligencia artificial, como redactar un correo y eso, es muy poquito lo que gasta en comparación a codear un proyecto completo. Entonces, si tú asumes la responsabilidad e igual vas a presentar el proyecto sola, pues yo te saco ese grupo y te dejo sola, pero quiero ser muy claro con eso desde el inicio. Es que sí, sí creo porque de pronto sin querer termino cargando a otra persona con mi trabajo y es eso lo que me da pena. Listo, vale. Prefiero asumir la responsabilidad sola y no hacer quedar mal a alguien. Listo. Listo, siendo así, entonces te saco de ese equipo cuatro, Ujú. creo que ellos eran todos de industrial, si no estoy mal, o de eléctrica. Em, pero entonces quedarías sola, asumiendo la responsabilidad de eso, ¿vale? Ujú. Sí, señor. Listo. ¿Alguien más tiene algo que aportar?
¿No están escuchando bien el audio? ¿O solo le pasa a Oscar? Hola, profe, buenas noches. Sí, profe, es que se sube y se baja el sonido. No sé si es los audífonos o tu audio, no sé, pero sí se baja y vuelve y se sube. Yo sí escucho bien, profe, yo no tenía Por ningún mi problema. parte, Escucha por bien, mi profe. parte lo escucho bien y el sonido es constante, no hay ninguna interferencia. Ok, bueno, puede ser de pronto un poquito el internet. Igual, si tienen problemas con el audio, me van avisando, ¿ven? Me interrumpen, no hay problema, ¿vale? Bueno, siendo así, no, vamos a empezar ahora sí con el tema. Entonces, antes de comenzar a hablar de conceptos, me gustaría saber quién tiene de pronto alguna experiencia con programación. Pueden escribir ahí en el chat. O quien dice no, jamás he programado absolutamente nada. Considero que es algo difícil, considero que yo no sirvo para programar. Como su visión a nivel general, para que no se me vayan a asustar, sino, como yo les decía en un inicio, no, esto no está hecho para personas técnicas, entonces que no sepan programar no va a ser un impedimento. Listo, Ángela no ha programado, pero me gustaría aprender. Muy bien. Listo. Hay un tema con la inteligencia artificial y es que esto ha permitido que las barreras técnicas disminuyan, ¿cierto? Como les decía yo en anteriores clases, ustedes no van a salir de aquí siendo expertos en desarrollo de software porque la ingeniería de software como tal tiene por detrás un montón de cosas para llegar a construir un sistema, por ejemplo, que sea distribuible. Eh, las personas que más le sacan el provecho a la inteligencia artificial actualmente son personas técnicas, pero eso nos permite que, así no seamos técnicos, tengamos la posibilidad de construir al menos un prototipo bien hecho, algo funcional que yo pueda ir alimentando y pueda ir mejorando. Pero a la par, yo sí requiero empezar a adquirir un compromiso de, si a mí me gusta el tema, si yo estoy viendo que esto de desarrollar software lo estoy proyectando en un futuro, yo creería que esto debería ser transversal a todas las áreas. O sea, independientemente sea psicólogo o sea ingeniero, todo el mundo debería tener nociones de programación y aprender a utilizar IA para construir software porque evita que se generen muchos procesos que a veces son tan ajenos a otras carreras. Esto nos ha bajado un poco la barrera técnica. Entonces la idea es que no se asusten con esto de lógica de programación. El día de hoy vamos a ver conceptos muy básicos que son transversales a cualquier lenguaje de programación. Pero no voy a tocar ningún lenguaje de programación, sino simplemente conceptos de lógica que son heredables a cualquier tipo de lenguaje. Entonces no es una clase técnica, pero sí para que tengan noción y poco a poco ustedes también, si tienen la curiosidad y quieren aprender, pues vayan profundizando en cada uno de los temas. Entonces es como para quitarles un peso de encima, que esto no va a ser una clase para volverse programador en 2 horas, porque eso no pasa, ni van a ver código de verdad el día de hoy, sino es para entender cómo se piensa un programa, ¿sí? Cómo por dentro una máquina hace diferentes transacciones. Y a la larga, en este momento con la IA, ya el lenguaje de programación dejó de ser un problema. Yo tengo proyectos en 5 lenguajes diferentes. He trabajado con varios lenguajes de programación. Hace 3 años no podía hacer eso. Hace 3 años yo era experto en un solo lenguaje y punto, porque la industria funcionaba de esa forma. Luego de que yo aprendí a programar, ya es mucho más fácil aprender cualquier lenguaje, porque la IA es la que escribe el código y yo no tengo que entender a fondo la sintaxis de todos los lenguajes de programación para construir algo en cierta tecnología. Entonces, sintaxis como tal es ya esas palabras clave o esa forma en la que se escribe un lenguaje de programación, ¿sí? Que es como un idioma diferente. La mayoría de lenguajes, por no decir todos, lo que tienen son palabras en inglés que son muy dicientes. Hay lenguajes más fáciles que otros, con sintaxis más compleja que otra, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en pensar en una forma lógica y ordenada, ¿cierto? Eso realmente no se busca en internet, eso se entrena y es lo que quiero que ustedes entrenen hoy, con ejemplos del día a día,
para que entiendan más o menos cómo piensa un programador en la vida real. ¿Listo? Entonces, quiero ser muy transparente porque a mí me da como hervor, me odio cuando una clase promete algo y pide otra cosa diferente. Entonces, no van a necesitar matemáticas avanzadas, no van a necesitar inglés técnico ni memorizar nada, sino que simplemente vamos a usar inteligencia artificial como una compañera a lo largo de este curso. Pero una regla de oro es algo que yo siempre digo, es que la usemos para entender y no para copiar. ¿Listo? Entonces yo sé que muchos ya la utilizan para diferentes tareas. Eso está perfectamente bien. Creo que es el futuro de todo. Hay que acoplarla en todos los flujos. Pero hay una gran diferencia entre usarla bien para algo que sirve de verdad y usarla por pereza en cosas que realmente me están haciendo a mí tal vez más débil mentalmente a futuro. Entonces quiero que primero vean esta frase, aprender a pensar, no a memorizar. Entonces, porque es algo en lo que insisto tanto, los lenguajes de programación van cambiando todos los días, pasan de moda, mueren unos, se crean otros. Entonces, el lenguaje de moda que yo estudié cuando estaba en un pregrado, ya no lo volví a utilizar nunca más, solo lo utilicé en la universidad. A nivel de industria, nunca me sirvió, la verdad, ese lenguaje, ni siquiera para pasar una prueba técnica. Entonces, esto cambia mucho y más con la tecnología como está avanzando hoy con la IA. Pero la habilidad de poder agarrar un problema enorme y partirlo en pequeños pasos que son claros, eso nunca va a caducar. Entonces, la buena noticia para ustedes es que esa habilidad no solo sirve para programar, sino sirve para llegar a organizar la logística de un viaje con amigos, para planear una tesis, para montar un negocio, para repartir tareas en un trabajo en equipo. Hoy aprenden a programar, pero en realidad se llevan algo que van a usar para toda la vida, así no toquen un computador. Entonces, con algo que yo me enfrento mucho es las personas que dicen como esto no es para mí, yo soy de letras, yo soy de salud, yo soy de diseño. Entonces la idea es que con algunos ejemplos ustedes se vayan dando cuenta que esta lógica de programación está en casi todo lo que hacemos, ¿cierto? Cuando ustedes van a TikTok y siguen una receta de cocina, es básicamente un algoritmo, es algo que va paso a paso, ¿cierto? Cuando ustedes van a IKEA y se compran un mueble y se saltan un paso, pues van a ver que no pueden armar el mueble y tienen que devolverse otra vez a los pasos anteriores. Entonces, básicamente eso es un algoritmo. Diferentes pasos que se ejecutan en orden, ¿cierto? Uno decide en qué va poniendo como tal su atención en cada punto, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno decide eh, qué hacer, si yo voy a llevar una sombrilla o no, porque está lloviendo, cómo está el clima, eso es una condición. Eso es algo que vemos todos los días en programación, que son condicionales. Lo que quiero resumir con esto es que programar realmente no es magia ni es un don que uno trae de nacimiento. De hecho, yo en la universidad era malísimo para programar, me costaba bastante. Nunca pensé que me iba a dedicar a eso. Pero con la práctica es algo que realmente es aplicable a todas las áreas. Entonces hay que tratar de aprender a pensar de una forma clara y ordenada, porque es la forma en la que una máquina termina obedeciendo ese paso a paso que nosotros el día de mañana vamos a traducir ya en un código como tal. Entonces, hay que ver la inteligencia artificial como un tutor y no como una tarea ya hecha, ¿cierto? Entonces hay dos formas de hacer las cosas. Una es pegar la respuesta, cosas que hoy funcionan y mañana yo no entiendo cómo es que realmente están funcionando. Pasa muchísimo. Le está pasando a muchos desarrolladores que ya tienen seniorities altos porque están delegando demasiada responsabilidad a la inteligencia artificial y el día que falla no saben por qué está fallando porque nunca entendieron qué fue lo que se implementó. Entonces, copiar y pegar el día de mañana les va a cobrar factura porque ustedes no van a entender qué es lo que está haciendo un sistema, ¿cierto? Está bien no entender a profundidad absolutamente todo, porque no somos técnicos, pero sí hay que tratar de entender lo que yo más pueda y validar qué es lo que me está entregando la inteligencia artificial.
Entonces, una forma inteligente de hacer esto es pedirle a la IA que explique el porqué de una implementación. Entonces, cuando yo quiero aprender a programar, luego de que la IA me solucione una tarea, tratar yo más adelante de volverlo a hacer sin IA. Simplemente como un ejercicio de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, algo similar a lo que les dije en clases anteriores. Piensen que la inteligencia artificial es como un amigo muy inteligente, un socio con muchas capacidades, que tiene una paciencia que es infinita, que nunca se va a cansar de explicarte, que puede estar a las 2 de la mañana ayudándote a estudiar para un examen. O sea, es genial tenerlo, pero si se deja que copie el examen tal cual, no vas a entender nada, ¿cierto? Vas a probar una vez una clase y luego se va a olvidar para siempre. Este va a ser el mapa. Entonces, básicamente se va a dividir en algunos pasos. Tenemos 6 paradas. Primero la lógica. Entonces, antes que el código, los algoritmos, como tal, lo que va a ser como el calentamiento. Luego vamos con 4 bloques grandes, en lo que está construido casi todo, que son variables, condicionales, bucles, funciones. Y cerramos en cómo utilizar la inteligencia artificial para llegar a aprender de verdad esta lógica de programación. Algunas cosas importantes es que van a haber diferentes pausas para poder validar ejercicios, para que ustedes entiendan, para que en dado caso no entiendan algo me digan, venga, esto no lo entendí, cómo puedo aprender, cómo podemos validar, y así no nos quedemos atrás y no nos frustremos, porque yo sé que son clases con mucha información, pero la idea es que se lleven de aquí mucho valor. Entonces vamos con lo primero, que es la lógica antes del código. Entonces antes de cualquier concepto técnico, la idea es que lo que se graben es, el problema en este momento no va a ser el código, ¿cierto? Sino es el pensamiento. Los programadores realmente tienen más experiencia pensando que escribiendo código, ¿cierto? Uno pasa más tiempo pensando, dibujando en una servilleta, en una libreta con miles de ideas, cómo van a ser los flujos, que realmente escribiendo el código. Entonces, la idea es que eso sea su materia prima para empezar en este mundo del desarrollo. Entonces, esta es una analogía que a mí me sirvió mucho comenzando, que es un programa básicamente es una receta de cocina. En la cocina uno tiene ingredientes, tiene pasos en orden en concretos y al final tiene un resultado, ¿cierto? Un plato. Entonces en un programa uno tiene datos, tiene instrucciones en orden, tiene un resultado también al final. Si ven, es una analogía que es un proceso que al final yo tengo un resultado, ¿cierto? Entonces lo que de verdad importa es en dónde están sufriendo la mayoría de principiantes que lo intentan ahorita. Si uno se empieza a saltar pasos de esa receta, el plato le va a salir mal, ¿cierto? Si yo me voy a TikTok y sigo una receta de cómo hacer una carne y me salto algún paso, pues el resultado no va a ser lo que yo quiero. Entonces la computadora es igual. Aunque puede ser mucho peor porque aquí sí no me va a compilar. Quizá a mí me quede un plato feo, pero acá si yo me equivoco en un modelo, en una lógica, sencillamente no va a compilar. O voy a romper el programa que ya servía antes, que es algo que pasa todo el tiempo. Entonces hay que meterle mucho sentido común a las cosas. Si en una receta que yo estoy haciendo una torta digo bate los huevos y no rompí primero y nunca me dijeron primero rompe el cascarón y yo sencillamente lo hice literal, pues son pasos muy ambiguos, ¿cierto? La máquina yo le tengo que ser muy explícito de qué va a ser el paso a paso, porque la máquina no tiene ese sentido común que tenemos los humanos. Entonces, si yo en la máquina le boto una instrucción que diga bata los huevos, ella lo va a batir con todo y cáscara, ¿cierto? Entonces, hay algo que tenemos que entender, es que un computador no piensa por nosotros, sino hace exactamente lo que le digamos. Entonces, esa receta que yo creo tiene que ser exacta, ni más ni menos, porque cada paso va a ser ejecutado, ¿cierto? Aquí el orden no es opcional. Entonces, esta lista de pasos, que son ordenados, tienen un nombre que es un algoritmo. Entonces, eso suena como un dato técnico difícil, pero realmente es algo muy sencillo. Entonces, lo podemos ver en diferentes
momentos del día. Por ejemplo, preparar un café es un algoritmo. Llenamos la cafetera, ponemos el café, encendemos y servimos. Y ya, ¿cierto? Ustedes acaban de entender una palabra que asusta a mucha gente inicialmente cuando no es técnico. No sé, pueden escribirme ahí por el chat alguna otra cosa que ustedes vean en su día a día que sea un algoritmo. O sea, sencillamente una serie ordenada de pasos que ustedes hacen todos los días. Lavarse los dientes, hacer un sándwich, prepararse para salir. ¿Qué algoritmos ustedes ven todos los días en su vida? Ir en moto al trabajo, llenar documentos. Claro que son algoritmos más complejos, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, ir en moto, puede que yo no tome el mismo camino todos los días, no me encuentro los mismos carros, el mismo trancón todos los días. Puede haber un accidente, pueden haber un montón de variables más. Listo. Entonces ahora una pregunta es, ¿cómo se ataca un problema que parece gigante y que termina paralizando? Como por ejemplo, en este momento nosotros ver un sistema completo que yo tengo que construir, ¿cierto? Una aplicación que va a ser funcional, que van a utilizar personas. Como de la nada, yo divido algo para que salga. Entonces, siempre el, la forma de solucionar los problemas de desarrollo y muchos problemas en la vida es descomponerlos realmente. Entonces, aquí tenemos un problema, por ejemplo, quiero salir de casa a tiempo. Entonces, eso suena algo vago, puede llegar a ser estresante, pero si yo lo parto en pedacitos, de pronto en tareas que son más chiquitas y fáciles, como poner la alarma, revisar el clima, escoger si yo me voy a ir en un bus o me voy a ir caminando, calcular cuánto tiempo tardo, ¿cierto? Si ven, esa es, sin exagerar, la habilidad número uno de un programador. Entonces quiero subrayarla porque un problema que parece fácil o difícil en un inicio, dependiendo el contexto, ¿cierto? Son realmente muchos problemas fáciles juntos. Y construir un sistema es exactamente lo mismo. Entonces esto les va a servir a lo largo del proyecto para sacar lo que es todo, todo el sistema que ustedes van a crear. Entonces les sirven en sus tesis de grado, les sirven en sus trabajos, en su vida. Entonces cuando algo es muy grande, lo que hay que tratar de hacer es no abrumarse, sino preguntarse cómo puedo fraccionar esto en pedacitos chiquitos en los que yo pueda partir y abordar ese problema poco a poco. Aquí tenemos el primer ejercicio. Entonces aquí 5 minuticos, me van escribiendo ahí por el chat. Entonces la idea es que escriban su rutina de mañana como un algoritmo. O sea, exactamente en 6 pasos, no más, ni más ni menos. 6 pasos de cuál es su rutina de la mañana. Entonces la idea es como que no se intenten saltar pasos, sino desde que yo me levanto, yo qué hago todos los santos días.
Listo. Algo que quiero que se den cuenta con este ejercicio es que pese a que yo doy un resumen de 6 tareas muy concretas, todas esas tareas tienen por dentro subtareas, ¿cierto? Tienen muchas cosas que uno día a día hace de una forma tan automática que ni siquiera piensa que las hizo. Pero si ustedes se van a cada una de esas actividades que ustedes dan, internamente están haciendo otras tareas dentro de ellas. Entonces, ¿por qué enfatizar en eso? Porque imagínense ustedes explicar absolutamente todo, paso a paso, a alguien que sigue instrucciones al pie de la letra como una computadora. Entonces, si ven allí, explicar algo tan sencillo como, por ejemplo, alguna de las actividades, como cepillarse los dientes, solo esa actividad de cepillarse los dientes se puede descomponer en un montón de pasos, que pueden ser tan complejos como yo decía. Entonces, mojo el cepillo de dientes, pongo la crema dental, me lavo los dientes, me enjuago la boca, lavo el cepillo, me echo enjuague bucal, etcétera. O sea, cada quien tiene su rutina, pero dentro de todas esas tareas hay muchas subtareas pequeñas que quizá en una descripción de un algoritmo X, como tan general de 6 pasos de la rutina de la mañana, no se ve como algo con tantas actividades, pero ya cuando yo miro uno a una, son muchísimas actividades que yo hago solo en la mañana. Entonces ya entendieron que es un algoritmo. Ahora vamos con lo segundo. Entonces, como pueden ver, es difícil uno ser consciente de todos los pasos de una cosa que yo hago, de un proceso por más pequeño que sea, ¿cierto? Y así es como piensa una máquina. Entonces, ese fue el calentamiento. Ahora la idea es comenzar a entrar en un bloque de construcción de verdad. Entonces, la primera pieza del Lego básicamente son las variables. Hasta ahora, por ejemplo, solo tenemos pasos, pero el sistema no puede recordar nada, ¿cierto? Solo tengo yo definido una serie de paso uno tras otro. Entonces, las variables lo que nos permiten es darle al programa una memoria. Básicamente la memoria es esa capacidad de yo poder guardar información para utilizarla después. Esas son las variables, suena algo técnico, pero ya van a ver que eso es algo demasiado sencillo. Entonces, básicamente, quiero que se queden con una sola imagen para las variables, que es una caja con una etiqueta pegada. Entonces, la etiqueta es como tal el nombre de la variable y lo que uno mete adentro es el valor. Entonces, aquí pueden ver 3 en pantalla. Entonces, una etiqueta dice nombre y por dentro guarda un dato que dice Ana, otra dice edad, por dentro guarda un dato que dice 21, otra dice es estudiante y guarda un dato que dice sí. Entonces, ¿para qué sirve esa etiqueta? Para que el programa no busque a ciegas información. Entonces, cuando yo necesito un dato, lo que voy a tratar de hacer es ir a consultarlo directamente a esa caja y abrirla. Eso es lo que hace como tal el computador por detrás. Entonces es igual cuando yo busco azúcar en la alacena y no voy a abrir frasco por frasco para ver cuál es, sino los tengo marcados y ya sé cuál es el que dice azúcar, ¿cierto? Entonces una variable es eso y no más. Un nombre que apunta a un valor guardado, básicamente. Hay 3 tipos de datos básicos, que es yo que puedo meter entre esa caja. Entonces por ahora vamos a ver los más comunes, que son estos 3. Primero el texto. Entonces el texto son palabras y frases. Entonces siempre van a ir entre comillas. Entonces aquí puede ir un nombre, una dirección, un mensaje, etc. Datos de texto. Lo segundo es un número. Entonces este me sirve para contar, para calcular. Aquí yo guardo mi edad, un precio, las calorías que me como en un día, etc. Y el otro tipo es un verdadero o falso. Entonces es simplemente una respuesta de sí o no. Ya pagué mis cuentas, ya soy mayor de edad, sí, no. Entonces, ¿por qué importa el tipo? Se los muestro con algo que puede sonar muy básico, que es cuando, ¿cuánto sería para ustedes hola más adiós?
¿Tiene algún sentido yo hacer esa operación? Se las escribo por el chat. Hola más, adiós. ¿Tiene sentido? Y si yo escribo 2 más 2, ¿tiene sentido? Listo. Entonces, ¿por qué es importante el tipo de un dato? Porque eso a un programa le va a importar, ¿cierto? Yo no puedo hacer operaciones de cosas que quizás no tengan sentido. Lo que ustedes ven arriba de hola más adiós, realmente es algo que sí se puede hacer en los lenguajes de programación, que se llama concatenación de texto. Entonces yo puedo juntar 2 textos, ¿cierto? Pero para mí como persona que no sé de programación, quizás se me hace eso no tiene mucho sentido, yo sumarle una palabra a otra, pero sumarle un número a otro sí. Entonces, básicamente eso pasa con las máquinas. Si yo tengo 2 frases, no me van a sumar una operación numérica y con eso no voy a ir a ningún lado. Si lo que yo quiero es calcular. Entonces, por eso los tipos de los datos, de las variables, es algo muy importante. Entonces, el contenido puede cambiar, la etiqueta no. Entonces, ¿por qué el nombre tan raro de variable? Es porque básicamente su contenido varía. Entonces, con el tiempo, yo en una variable puedo ir guardando diferentes datos. Entonces, un ejemplo muy cercano es el saldo que ustedes tienen en su cuenta de banco o en la tarjeta del Transmilenio, no sé. Entonces, ustedes recargan, ese saldo empieza en 100, por ejemplo. Yo me gasté 30 en un café, entonces ahora la cajita va a bajar a 70, ¿cierto? Me depositan mi quincena, entonces me depositan 200, entonces ahora son 270. Entonces, si ven, esa etiqueta siempre se llamó saldo. El nombre nunca cambió. Entonces, lo único que cambió fue el valor que tiene adentro esa etiqueta, que es esa misma caja. Entonces, su contenido se va a actualizar, por eso es variable y no es fija. Y eso en un programa es importante para poder llevar la cuenta de diferentes cosas que cambian. Entonces, el día de mañana en alguno de sus proyectos puede ser un saldo, pueden ser los likes de una aplicación, pueden ser unos mensajes sin leer. Esas variables van cambiando, por eso son variables. Entonces aquí tienen algunas variables en acción. Entonces, esto como tal no es código de un lenguaje en específico, simplemente es pseudocódigo. Entonces, pseudocódigo significa como un código en español, con palabras que son traducibles a español, sin tecnicismos, sino es escrito prácticamente como nosotros hablamos. El derecho de uno empezar a aprender a programar es empezar por pseudocódigo y no directamente a un lenguaje de programación, más para aprender a pensar y no a enfocarse desde un inicio con la sintaxis compleja de un lenguaje. Entonces, si ven aquí no hay símbolos raros y el simple truco para entenderlo es básicamente leerlo, ¿cierto? Las palabras que ustedes ven de color son básicamente verbos. Entonces, esos verbos son diferentes órdenes, ¿cierto? Ahí dice guardar, nombre igual Ana. Entonces, si ven ese color guardar amarillo, básicamente es un verbo, una acción. Abajo tenemos otro que es mostrar, es otro verbo, otra acción. Entonces, nosotros estamos metiendo básicamente ese nombre a una caja, ¿cierto? Ese nombre de Ana lo estamos metiendo a una caja que tiene una etiqueta que dice nombre. Nosotros estamos guardando ese precio del café y estamos guardando un número de tazas. Entonces, básicamente estamos utilizando aquí 3 variables diferentes. Y abajo yo estoy haciendo una operación con una cuarta variable en la que estoy calculando algo con esas variables. Entonces, si ven el día de mañana, yo podría cambiar el nombre, cambiar el precio del café, cambiar la cantidad de tazas y esa ecuación que escribí
por las variables, yo no voy a tener que cambiarlas, ¿cierto? El día de mañana esas variables pueden ser, por ejemplo, un dato que ingresa un usuario. Y transversalmente pues se van a ir ejecutando y no tengo yo que reescribir código cada que ese valor cambie. Esa es como la importancia de las variables. No es nada más. Entonces, si ustedes entendieron estas líneas, entendieron básicamente lo que es una variable. Si el día de mañana yo subo a 4 tazas, pues ese total se va a recalcular y ya, no tengo que cambiar absolutamente nada más. ¿Hasta aquí hay alguna duda o está siendo claro el concepto? Listo. Entonces, segundo ejercicio. Otra vez es turno de ustedes. Individual, rápido, 4 minuticos. Entonces, imagínense que ustedes están construyendo una aplicación que es para una pizzería. Una aplicación como las que ustedes ya han usado para pedir un domicilio. Entonces, la pregunta es, ¿qué variables yo necesitaría para guardar un pedido? Entonces, para cada caja, yo necesito esas dos cosas. Primero, el nombre de la etiqueta. Segundo, el tipo de dato. Entonces, les doy una para arrancar, que sería el tamaño, que sería un tipo texto, y la cantidad, que sería un tipo número, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese tamaño, el día de mañana podría ser pizza de tamaño grande, de tamaño mediano. Entonces, quiero que pongan ustedes qué otras variables podrían verse reflejadas para yo completar ese pedido de simplemente una app para pizzas. ¿Qué variables podría tener? Listo, aquí tenemos varios ejemplos. Tamaño, sabor, verduras, cantidad. No veo ninguna, por ejemplo, tipo verdadero o falso. Una verdadero o falso podría ser, lleva piña, es vegana. Entonces, si ven, cada modelo de negocio va a tener sus propias variables y eso va a ser transversal para absolutamente todos los programas. Entonces, continuamos. Vamos con condicionales.
Entonces, bien, ya creo que quedó muy claro el concepto de variables, pero algo que quiero que se fijen es un programa solo con variables sería algo tonto porque yo solamente estoy guardando datos en sí, pero no estoy haciendo absolutamente nada con esos datos, ¿cierto? Entonces es como yo tener esa alacena de comida llena y no cocinar nada. Aquí es donde van a entrar las condicionales. Entonces, ahora le vamos a dar la capacidad de tomar decisiones según lo que tenga guardado. Esto a base de condiciones. Entonces es justo donde un programa empieza a aparecer de una u otra forma inteligente. Entonces, todo lo que ustedes ven en cualquier aplicación, cada vez que una aplicación decide algo por uno, por ejemplo, mostrarle una notificación, dejarlo entrar, recomendarle un video, por debajo casi siempre hay condicionales. Ya vamos a ver poco a poco. Entonces, la imagen para esto sería una condición, un condicional es como un semáforo. Entonces, si está en verde avanzo, si no, me detengo. Tal cual, eso es un condicional. Entonces, el programa mira una condición, comprueba si es verdadera o es falsa, y según lo que corresponda, elige un camino u otro. Entonces, lo hacen 1000 veces al día sin pensarlo. Cuando a alguien le envía un mensaje, por ejemplo, y uno decide si contestar en 2 segundos o no. Si es el banco, el mensaje es del banco, puede que no lo conteste. Si es mi novia, de pronto le contesto más rápido, ¿cierto? Entonces el programa por debajo de todo lo que ustedes ven a nivel de aplicaciones, ya sean web o móviles, hace exactamente eso. Pero como programador nosotros tenemos que escribir esa condición para que una máquina pueda seguirlo. Entonces básicamente la estructura de un condicional tiene 3 palabras que van viajando juntas como si fueran un combo. Entonces sí, entonces sí, no. Entonces si se cumple una condición, por ejemplo, está lloviendo, entonces haz esto, agarra el paraguas. Y si no, haz lo otro, agarra los lentes de sol. Puede ser cualquier idea. Entonces la idea es que vayan pensando en qué cosas ustedes cotidianos toman una decisión por la que se pueden ir por 2 caminos diferentes. Sí, nunca yo puedo tomar 2 decisiones al mismo tiempo en un programa, sino tengo que definir, hago esto o hago esto, ¿cierto? En este caso, o salgo con paraguas o salgo con lentes de sol. No voy a hacer los dos al mismo tiempo, ¿cierto? No voy a poner los lentes de sol para salir si está lloviendo debajo del paraguas con mis gafas. Entonces, básicamente el programa evalúa la pregunta y elige una sola rama y sigue largo por ese camino, ¿cierto? Vamos a subir un poquito el escalón de las lógicas y es, en la vida real, normalmente yo no dependo de una sola cosa, ¿cierto? Si yo veo diferentes condiciones en la vida, yo tengo que tomar diferentes palabras. Y la forma de yo combinar las condiciones es con las palabras en español y o, ¿cierto? Entonces, todo tiene que cumplirse a la vez. Por ejemplo, voy a salir de fiesta solo si ya hice mi tarea, ¿cierto? Y si tengo plata. Si falla cualquiera de esas condiciones, me toca quedarme en la casa. Entonces, si ven, la condición y es algo exigente porque todo debe cumplirse para que sea verdadera. La condición o no es tan exigente, entonces basta con que alguno de los dos se cumpla. Por ejemplo, yo pido una pizza si es viernes o si tuve un mal día. Con cualquier excusa, básicamente, me basta para pedirme una pizza. Entonces, el o como tal es más generoso. Entonces, para que esto quede aprendido en memoria, quédense con el I es como un papa estricto que pide que todo tenga que cumplirse y el O es como una mamá buena gente que puede ceder con alguna razón, ¿cierto? Entonces es una diferencia pequeña, pero a nivel de lógica eso afecta mucho los comportamientos por debajo de una aplicación.
Entonces veamos cómo funciona esto con un ejemplo práctico. Por ejemplo, este podría ser el programa que tiene por dentro un cajero, ¿cierto? Entonces el saldo inicialmente es 500. Si alguien quiere retirar 700, el programa va a hacer la pregunta. ¿El retiro es menor o igual a ese saldo? Entonces los 700 caben en esos 500. Si no es así, entonces la condición es falsa y el programa ignora ese primer camino. Entonces, ese camino de aquí tienes tu dinero y el cajero me suelta la plata, no se va a poder cumplir, sino me va a mostrar el segundo camino, que es saldo insuficiente. Entonces, si ven, es como yo tener una flecha con dos opciones, ¿cierto? Básicamente, dependiendo una condición, que en este caso yo la estoy haciendo con un símbolo que es menor que. Entonces hay diferentes símbolos para condiciones, ¿cierto? Que me permiten a mí validar igualdades o desigualdades. Y son símbolos que me permiten a mí comparar, básicamente, en este caso, dos números. El número de retiro y el número de saldo. Él compara esos dos números y elige solo un camino. Entonces, esa decisión en el cajero va a ser automática y va a pasar millones de veces a nivel de retiros o a nivel de, por ejemplo, una aplicación cuando yo necesito hacer un pago con el saldo que tengo en mi cuenta. Entonces vamos con otro ejercicio práctico, 5 minuticos. Entonces la idea es que lo mismo me escriban acá por el chat en español normal, bajo ese parámetro que les di de sí, entonces, sí, no, para decir algo cotidiano. Por ejemplo, si voy a llevar chamarra, chaqueta, le digan, voy a pedir comida, voy a cocinar. Entonces, la idea es que traten de anidar una condición para tomar una decisión. Si quieren, les dejo el ejemplo anterior para que sea más fácil guiarse. Pero es que básicamente repitan lo que tenemos acá, pero con alguna condición de su día a día. Antes de que se me olvide, también les envío acá el link de la asistencia. Porfa, es importante que lo marquen. Desde Decanatura me dijeron que era importante llevar el control de la asistencia todos los días, entonces porfa no se les va a olvidar.
Bueno, continuamos. No veo muchos ejemplos. No sé si no quedó claro o qué pasó. Si hay un concepto que no está claro, me pueden decir y volvemos a explicar. O si todo está bien, continúo. Profe, ¿nos podría dar como otro ejemplo y así volver a hacer otro nuevo, por favor? Listo. Sí, pues podemos hacerlo en vivo con este mismo, por ejemplo. Algún programa que ustedes vayan a ejecutar en la vida real. Básicamente un algoritmo paso a paso. Exactamente como lo que están viendo en pantalla de algunos compañeros. Si ven, básicamente yo lo que estoy haciendo es hacer la comparativa de dos cosas, ¿cierto? Para tomar una decisión, yo me puedo bifurcar básicamente en dos caminos. Entonces, por ejemplo, en mi día a día, em, puedo decidir, por ejemplo, si em, hay una protesta o si estoy enfermo, no voy a trabajar, ¿cierto? Entonces, básicamente, en este caso yo estoy anidando dos cosas. Y eso me va a dar un verdadero o un falso con el cual yo tomo una decisión que va encaminada a una bifurcación. Entonces, ¿cuál sería la otra parte de la bifurcación? Si no hay ninguna protesta y si yo no estoy enfermo, pues sí voy a trabajar. Entonces es simplemente yo cómo tomo la decisión bajo una condición en cualquier contexto. Puedo hacerlo con números, como en este caso el ejemplo del cajero, donde yo estoy validando si un número es mayor a otro. Y en base a eso puedo retirar mi plata o sencillamente un mensaje, no puedo retirarla porque el saldo no es suficiente. No sé si quedó más claro. Listo. Entonces aquí vamos en la mitad. Sé que son varios conceptos. Lo que les digo, no, la idea no es que se abrumen de un montón de cosas. O sea, generalmente, por ejemplo, un curso de lógica de programación dura un semestre completo donde se ven a detalle cada una de estas cosas. Lo que quiero que se lleven de acá es saber reconocer más o menos la sintaxis y la forma de lo que hay debajo en un programa, ¿cierto? Independientemente del lenguaje de programación que sea, todos van a ver estas cosas metidas dentro de el programa que les va a escribir la inteligencia artificial. Entonces lo que quiero es que aprendan a reconocer en qué momento yo estoy viendo una variable declarada, en qué momento yo estoy viendo una condición o una secuencia y no que aprendan a profundidad todo lo que sería la lógica de programación, porque pues no es tampoco el alcance de este curso. Entonces, ahora sí vamos a retomar con un tema que es un poquito más complejo, que es los bucles. Entonces, ¿qué es un bucle? Básicamente, yo tengo que hacer una tarea muchísimas veces. Y la solución a esto no es yo poner una secuencia donde repita la misma instrucción 100 veces, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo estoy tratando de hacer la misma condición en un programa, normalmente, por ejemplo, en los menús yo veo que se reitera, ¿cierto? Diferentes condiciones, donde me dice marque 1 si quiere ir a tal menú, marque 2 si quiere ir a tal otro menú, marque 3 si quiere ir a tal otro menú.
eso por detrás está corriendo un bucle que va recorriendo cada una de las opciones que un usuario pone, ¿cierto? Entonces, si el día de mañana, por ejemplo, yo en mi menú agrego otra opción y el día de mañana agrego otra opción, entonces ya no son 3, sino son 5, sino son 100, yo no puedo estar repitiendo la misma instrucción una y otra vez, ¿cierto? Porque eso va a ser algo que no va a escalar. Entonces, los bucles están diseñados para eso. Es algo que me ayuda a mí a repetir una tarea las veces que yo lo requiera. Entonces, las variables nos dieron como tal la memoria del programa, las condiciones nos dan como tal un criterio para tomar una decisión y los bucles dan algo que nosotros tenemos, que es un tipo de aguante para poder reiterar una tarea varias veces, ¿cierto? Básicamente, el programa es como mi esclavito que hace una tarea operativa sin quejarse y sin aburrirse. Entonces miren como tal este contraste. Yo tengo un programa que se dedica a saludar. Entonces, yo a la izquierda tengo una opción sin bucle de ese programa. Entonces, pensemos que esto va a ser algo que tiene una variable de personas y tengo más de 100 personas. Entonces, yo no puedo empezar a generar 100 variables y a generar 100 saludos, ¿cierto? Entonces, si yo requiero saludar a esas 100 personas, voy a tener que escribir 100 líneas que son prácticamente idénticas, solo que cada una está pegando a una persona diferente. Y pues eso es realmente agotador y puede que yo me equivoque, por ejemplo, escribiendo una palabra. Que en la línea 50 entonces se me vaya una letra de más, ¿cierto? Entonces, si el día de mañana yo me equivoco, tengo que buscar entre esas 100 instrucciones en donde fue que yo me equivoqué. O si yo ya no necesito saludar sino despedirme, entonces tengo que cambiar ese saludar por despedir 100 veces, ¿cierto? Entonces eso no es algo que pueda escalar el día de mañana. Eso en la programación se vuelve realmente una pesadilla. Y a la derecha yo tengo un bucle. Entonces si ven yo escribo una sola vez, para cada persona salúdala. Entonces esa sería como la traducción al español. Entonces para cada persona saludar a la persona. Pueden ser 10 personas o pueden ser 10.000 personas o 1.000.000 de personas. Esa instrucción va a saludar a todas las personas sin que yo tenga que poner 10, 100, 1.000 o 1.000.000. Entonces la misma máquina es la que se va a encargar de repetirla las veces que haga falta, ¿cierto? Entonces un bucle básicamente es decirle a una computadora, repite esto una vez y para que dejes de repetirlo, yo te doy básicamente una condición. Entonces la máquina va a repetir, va a hacer ese trabajo aburrido y las máquinas son muy buenas para eso porque no se cansan. Entonces eso es como a nivel de concepto lo que es un bucle. Entonces hay diferentes bucles. Entonces hay que distinguirlos. Vamos a ver solo los más básicos. El primero es mientras. Entonces, por ejemplo, mientras se cumple una condición, sigue repitiendo. En la vida, aquí tienen un ejemplo. Mientras la taza no esté llena, yo estoy sirviendo un café, sigue sirviendo agua, ¿cierto? En el momento en el que yo sé que se va a llenar, ya no sirvo más. Entonces, algo tiene que cambiar en esa condición, porque si no el bucle no va a terminar nunca. Entonces, si yo no doy la instrucción, si ven acá digo hasta que la taza no esté llena. Si yo no le digo, si yo solo doy la instrucción de sirve el agua y no le digo cuándo parar, pues él va a servir hasta que la taza se rebose y no va a parar en ningún momento, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho ojo con esa regla. Ese tipo de bucles, lo que yo intento hacer es en algún momento darle una condición que va a cambiar y que va a hacer que ese bucle termine deteniéndose, ¿cierto? Si esta tasa nunca cambia la condición, como tal, siempre va a seguir sirviéndola por más de que la taza esté llena. Entonces, el bucle
mientras hay que contenerlo con una condición, si no se va a repetir de una forma infinita. ¿Y eso a qué se traduce como tal en programación? Que yo empiezo a generar una instrucción que se va a repetir infinitamente y eso va a volver mi programa lento, va en algún momento a dejarme sin recursos porque se va a quedar indefinidamente corriendo algo que nunca va a parar. Entonces no sé si alguna vez les pasó, por ejemplo, que una aplicación se quedó pasmada cargando algo y nunca paró. Tuvieron que reiniciar la aplicación para que esta funcionara. Algunos de esos errores pasan porque se queda en un bucle infinito. Por ejemplo, si yo recibo alguna información de un tercero y yo no tengo contenido, por ejemplo, si ese tercero se cayó o no me da cierta información, no cierro como tal esa conexión, voy a tener algo como si fuera un bucle que se queda ahí constantemente. Entonces yo tengo que definir en qué momento va a detenerlo. Entonces, cuando pasan esas cosas de que las aplicaciones se bloquean, normalmente es que encontraron un bucle del cual nunca pudo salir. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, hay que manejar una condición que en algún momento deja de cumplirse para que ese bucle se vaya a detener solo. Siempre el bucle mientras tiene que tener una salida. El segundo tipo de bucle es para cada. Entonces, por ejemplo, esto lo utilizo en elementos de lista. Entonces yo tengo una lista y hago lo mismo con cada elemento uno por uno. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 3 plantas y las riego una por una, ¿cierto? Entonces, exactamente lo que yo hago, esto en la vida real, esas listas se traducen en arreglos y un arreglo es como tal un listado de componentes que yo tengo y yo les ejecuto cosas a todos esos componentes. Por ejemplo, tengo todos los nombres de un Excel, pero hay unos que están en mayúscula, otros que están en minúscula, y eso a mí me va a afectar, por ejemplo, para la normalización de alguna traza. Entonces yo lo que hago es ejecutarle un bucle a ese listado de nombres para normalizarlos, por ejemplo, dejarlos todos en mayúscula, o para quitarles a todos las tildes. Entonces, si bien es algo muy poderoso porque ese bucle lo que va a hacer es recorrer esa lista de un inicio a fin sin que yo cambie una sola palabra. Entonces, eso ustedes lo ven todos los días, por ejemplo, en Instagram, cuando él les muestra una historia tras otra, ¿cierto? Entonces, eso es para cada historia, muéstrala. Otro ejemplo podría ser Spotify, cuando ustedes tienen un playlist donde hay una canción tras otra canción. Entonces, para cada canción, tócala. Uno escribe una instrucción una vez y sirve para una lista de cualquier tamaño. Entonces vamos otra vez al pseudocódigo. Entonces ven, aquí yo tengo una lista donde estoy metiendo 3 plantas, ¿cierto? Si ustedes ven, esto es una variable, pero es una variable que puede guardar varias cosas. Eso que ven ahí ustedes es una lista o un arreglo. Entonces, estoy manejando el mismo concepto de una variable, pero ya esa variable no es un solo texto, sino son muchos textos que yo estoy metiendo en una lista. Entonces, en este caso yo tengo en esa lista 3 plantas. Un helecho, un cactus y una menta. Entonces, luego yo ejecuto en un bucle. Entonces, para cada planta, ¿qué va a hacer eso? Ir recorriendo cada una de las plantas. Entonces, para cada planta, mostrar regando la planta. Entonces, básicamente, él lo que va a hacer es recorrer ese arreglo en orden y me va a decir, por ejemplo, para la primera, regándola helecho. El segundo sería regándola cactus, regándola menta. Entonces, eso es lo que haría internamente ese bucle. Si ven, él va a dar esa instrucción regar solo una vez por cada uno de los elementos de esa lista. Pero en realidad, si uno lo ve de fondo, ese bucle se ejecutó 3 veces porque hay 3 elementos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que si mañana yo adopto más plantas, si ya no son 3 y no tengo 10, yo las agrego al arreglo, a la lista, y el bucle va a seguir siendo el mismo, porque ese bucle me va a servir, él va a funcionar igual
para 3 plantas o para 100 o para 1000. Entonces, eso es una pieza muy, muy, muy importante que nosotros utilizamos en la programación, los bucles. Entonces, quiero que hagan un ejercicio rápido. Entonces, básicamente es algo que hacemos todos los días. Quiero que nombren ustedes algunas tareas que en realidad sean bucles disfrazados. Entonces, cualquier cosa que ustedes repitan, pónganle un para cada. Entonces, puede ser lavar un plato, responder un mensaje, subir cada escalón, etc. Para ver si quedó claro el concepto de bucles. Es un ejercicio muy sencillo. Nos leo ahí por el chat. Listo, muy bien, me gustan los ejemplos. Entonces, básicamente lo que quiero que entiendan es el concepto. Que les digo, la sintaxis realmente no es algo que para el alcance de este curso nos importe, sino es yo cómo identifico. Entonces, en este caso, yo estoy identificando tareas que son repetitivas. Así como en este caso las estamos viendo para nuestro día a día, el día de mañana vamos a ver que hay tareas repetitivas para nuestro sistema. Hay cosas que vamos a tener que hacer una y otra vez y eso lo voy a solucionar con bucles internamente. Entonces, quinto, este sería como el último bloque a nivel de concepto. Entonces, básicamente, ahora no vamos a hacer las cosas en línea recta, o sea, no tienen que hacerse siempre en un programa las cosas en línea recta. Si ven hasta el momento, desde la declaración de variables hasta el uso de condiciones, hasta el uso de bucles, nosotros estábamos haciendo tareas en una línea recta, ¿cierto? Entonces básicamente estábamos dando instrucciones que se leen de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, como escribimos todos.
Entonces las funciones nos van a dar un superpoder que es diferente. Entonces, básicamente nos permite empaquetar un grupo de pasos y ponerles un nombre. Y ese grupo de pasos los podemos reutilizar cuando nosotros queramos volver a utilizarlos sin volver a escribirlos. Entonces, es algo con el que programas gigantes, por ejemplo el de su banco, el de la universidad, se mantienen ordenados en vez de ser un caos de 1.000.000 de líneas sueltas que se ejecutan una tras otra. Entonces, cuando ustedes empiezan a entender el concepto de cómo funcionan las funciones, entienden cómo se construye el software en realidad. ¿Sí? No, en el fondo no es una serie de pasos secuenciales y ya, sino yo empiezo a dividir esos pasos y a ponerlos en bloques donde pueden ser reutilizados en diferentes partes de los programas. Entonces, una función, vuelvo nuevamente a la cocina, es como tener una receta guardada, ¿cierto? Yo escribo esa receta una sola vez, anoto los pasos con cuidado, por ejemplo, de preparar un café, y pego ese nombre y esa etiqueta, y a partir de ahí la utilizo muchas veces. Entonces, cada mañana solo le pongo preparar café y llamo a esa función, y no tengo yo que ir a escribirla todos los días. Entonces, esos pasos van a suceder sin que yo tenga que recordarlos ni volverlos a escribir. Entonces, una analogía cercana sería, es como cuando alguien dice, ponga la mesa, ¿cierto? Nadie enumera, por ejemplo, trae platos, trae vasos, acomoda cubiertos, sino simplemente le dicen, ponga la mesa. Entonces ya eso empaqueta todo lo que sería ese algoritmo, ¿cierto? Intrínsecamente en ese ponga la mesa voy a traer los platos, la comida, los vasos, los cubiertos, etc. Entonces, eso es algo que ya tenemos contrato de humanidad y todos entendemos esa instrucción, ¿cierto? Yo a nadie le tengo que dar todos los pasos de poner una mesa. Entonces, básicamente el programa lo que hace es eso, guarda ese conjunto de pasos con un nombre y lo invoca cuando se necesite. Entonces, toda función trabaja básicamente en 3 tiempos. Y si ustedes memorizan eso, ya entendieron el concepto. Entonces, básicamente hay una entrada, un proceso y una salida, que serían estas 3 cajitas que tenemos acá. Entonces, en la entrada uno le da algo, por ejemplo, granos y agua a la entrada. El proceso hace algo por dentro, entonces prepara ese café. Y al final da una salida, ¿cierto? Una taza de café ya lista. Entonces piénselo como una máquina expendedora. Uno mete una moneda, aprieta un botón, que ese botón sería la entrada, donde yo le digo el código del producto, y la máquina hace una cosa interna que uno no ve, que es ese proceso, que es una caja negra para mí, y al final, a la salida cae el producto que yo escogí. Entonces, a uno no le importa cómo funciona por dentro de la máquina, sino solo le importa que mete plata y sale comida, punto. Entonces las funciones nos permiten hacer eso en el código, ¿cierto? Yo uso cosas sin tener que entender cada detalle interno, porque simplemente yo la función la escribo una sola vez. Entonces, eso nos permite el día de mañana construir vainas enormes, porque sencillamente es un grupo de muchas funciones que otros ya resolvieron. Eso ya a un nivel macro se puede traducir, por ejemplo, en librerías de un lenguaje de programación, donde ya tienen millones y millones de funciones especializadas en ciertas cosas. Entonces, ¿por qué las funciones son tan importantes en la programación? Existen 3 razones que son muy prácticas, no son nada abstractas. Lo primero es menos errores. Entonces, si los pasos están en un solo lugar, yo solo tengo un sitio donde algo puede salir mal y un solo sitio donde yo tengo que revisar. Entonces, en la práctica, cuando yo ejecuto una función y algo me quedó mal, el código lo que va a hacer es darme como tal en qué función está rompiéndose. Si yo ese código no lo tuviera en una función, sino tuviera los mismos bloques replicados en diferentes partes, yo tendría que cambiar en todas esas diferentes partes, ¿cierto? En este caso no, yo declaro la función y la llamo en las diferentes partes que la necesite, y si hay un error, yo solo cambio esa función y
en las diferentes partes en las que yo la llame, pues ya quedó corregido porque la función fue corregida. Lo segundo es más claridad. Entonces, leer, por ejemplo, preparar ese café. Eso uno lo entiende al instante, ¿cierto? Entonces, yo tengo 10 pasos sueltos para preparar un café, por ejemplo. Y el tercero es que es algo fácil de mejorar. Entonces, si yo cambio la receta una vez, entonces ahora, por ejemplo, el café va a llevar menos agua. El cambio se aplica solito en absolutamente todos los lugares donde antes yo utilicé esa misma receta, ¿cierto? Vuelvo al mismo ejemplo de antes. Imagínense yo tener que corregir en 100 lugares donde yo estoy utilizando la misma serie de pasos en un programa versus en corregirlo en un solo lugar. Entonces así es como uno convierte un programa enorme que es imposible de mantener en algo que es escalable y que cualquier persona en teoría puede llegar a entender, porque son básicamente funciones en orden. Entonces aquí vamos con otro ejemplo. Aquí vamos a definir una función. Entonces si ven, este pseudocódigo es la ventaja, nos permite simplemente leer palabras y ya. Entonces declaramos una función, en este caso para preparar café, y yo a esa función le estoy dando una entrada, que sería esas tazas. Entonces yo defino la receta, ¿cierto? Yo sé dónde se está recibiendo un dato, entonces el número de esas tazas va adentro. Y dentro de la receta yo ya tengo, por ejemplo, cómo calculo el agua multiplicando esas tazas por 200, que serían los miligramos, por ejemplo, que tiene cada una de esas tazas. Entonces hay dos palabras que tenemos que vigilar, que son primero tazas, que es esa palabra que está en paréntesis. Como les decía, es la entrada como tal de la función, ¿cierto? Es lo que nosotros le pasamos. Y lo que devuelve la función, lo que tenemos en esa acción de devolver, es café para tantas tazas. Entonces esa ya es la salida, lo que nos regresa. Entonces miren cómo nosotros la podemos utilizar abajo. Básicamente yo utilizo la misma función con diferentes números de tazas. Entonces la utilizo con diferentes entradas y ella me va a dar diferentes salidas. Yo puedo preparar un café para 1, o un café para 4, un café para 20. Y básicamente lo que estoy haciendo es reutilizar, ¿cierto? Escribo la lógica una vez y la puedo aprovechar 1000 veces. Porque simplemente yo cambio lo que entra a la función. ¿El concepto es claro o hay alguna duda hasta acá? Listo. Entonces, vamos con otro ejercicio para seguir practicando. Así es la programación, practicar y practicar. Entonces, este sería como un cierre a nivel general de los conceptos más básicos de lógica de programación. Entonces, lo que quiero es que ustedes elijan una tarea de su vida y la empaqueten en una función. Entonces, solo hay que responder básicamente 3 preguntas, ¿cierto? ¿Qué entra? ¿Qué hace por dentro? ¿Y qué sale? Entonces, por ejemplo, acá este ejemplo. Yo tengo una función que es enviar factura y lo que me entra es el cliente. Dentro de esa función yo calculo el total y sale un correo, ¿cierto? Otro ejemplo podría ser inscribir una materia. Entonces, entra un alumno, entra una clase, en este caso, por ejemplo, de inscribir una materia, yo ya tendría 2 entradas para esa función. Entonces, a esa entrada puedo tener un alumno, una clase, ¿cierto? Dentro que haría la función, revisar si hay un cupo. Y al final, ¿qué sale? Si está inscrito o no. Entonces, piénsenlo como una cajita con un nombre, donde se tiene una ranura de entrada y una ranura de salida. Entonces, la idea no es que escriban código, sino simplemente escriban 3 cosas en español que por dentro se pueden traducir a una función.
Listo. Creo que quedó claro. Entonces, básicamente eso. Yo en la función tengo en el centro una cajita negra que hace una serie de pasos. Tengo una entrada y tengo una salida, ¿cierto? Y esa caja va a ejecutar los mismos pasos y las mismas funciones una y otra vez. Eso lo vamos a ver mucho en absolutamente todos los códigos que generen. Entonces, lo importante es que entiendan como tal el concepto. Ya en la práctica, ustedes logren identificar en qué momento yo estoy utilizando una función. Y vamos con el cierre. Entonces, la idea es, yo ya tengo claro a grandes rasgos que tiene un programa, ¿cierto? Tiene variables, tiene condicionales, tiene bucles y tiene funciones. Entonces, con esto técnicamente se puede construir casi cualquier programa del mundo. Entonces, ahora viene la parte que da título a todo este seminario y honestamente lo que más importa del día de hoy es cómo yo utilizo la inteligencia artificial para que de verdad me enseñe esa lógica y que en lugar de pensar por mí y me deje igual de perdido que al principio, yo pueda apalancarme de ella y realmente entender. Entonces, la trampa es que copiar y pegar funciona. Entonces, ¿cierto? Es algo que a todos nos pasa. Es muy tentador, no sé, si yo tengo un informe que entregar y ya son las 11 de la noche, yo tengo que entregar mañana a las 6 de la mañana, copiar y pegar de pronto me va a funcionar, ¿cierto? Yo el día de mañana a mi jefe, a mi líder le voy a dar como tal el informe que él requiere y pues yo estoy cumpliendo con un resultado. Entonces puede ser que el día de hoy copiar y pegar me funcione, pero el día de mañana eso me va a traicionar. Pasa lo mismo con el código. Entonces lo que parece es que uno pega el código de la inteligencia artificial, corre a la primera, yo entrego y todo perfecto, ¿cierto? Soy un genio de la programación, soy un desarrollador, crack. Pero lo que pasa de verdad es que a la primera que algo se rompe, y ténganlo por seguro que se va a romper, yo no sé ni por dónde empezar a mirar. Porque, ¿qué pasa? Nunca entendí lo que hacía. Entonces la idea es, vamos a tener que generar muchísimo código. Yo tengo claro que ustedes no van a analizar línea por línea, ni se van a aprender qué hace cada cosa, ni la sintaxis de cada vaina, porque vuelvo a decir lo mismo, no es el alcance de este seminario. Pero por lo menos yo debo entender qué hacen los bloques grandes, qué hacen una función completa. No irme a la detalle del paso a paso, qué es lo que hace. Pero si yo el día de mañana, cuando algo se reviente, saber al menos por dónde yo tengo que empezar a buscar el error. O qué es lo que está provocando que un cálculo no me dé bien. O que una página no se me renderice por una consulta. Entonces, hay algo muy honesto y es que la inteligencia artificial escribe muy rápido, ¿cierto? Escribe mejor que nosotros los humanos. Si les soy claro, por más de que yo tenga más de 5 años de experiencia programando, un buen modelo de IA escribe mejor que yo y lo hace en segundos. Pero la diferencia es que yo entiendo lo que escribió. Entonces, si yo no logro entender lo que está escribiendo, ¿cierto? Yo simplemente lo que soy es un mensajero que copia y pega. Y ese mensajero es reemplazable en la industria. Entonces, la persona que sí entiende cómo funciona algo no es reemplazable, ¿cierto? En un examen, en una entrevista de trabajo, en el momento real, uno no va a poder copiar, sino va a tener que saber y entender qué fue lo que hizo. Y es el error que mucha gente está cometiendo, dado a la velocidad con la que escribe la IA, no se dan a la tarea de por lo menos entender cómo está funcionando eso por debajo. Y el día que eso revienta en producción, el día que el sistema no está funcionando como debería, ya no tienen que revisar un archivo con 20 líneas, sino tienen un proyecto con cientos de miles de líneas y no tienen ni idea por qué está fallando. Entonces, lo que les aconsejo es no esperen a que eso les pase,
porque errores van a haber siempre, por más de que programen con IA y programen con un modelo supremamente caro y bueno. El día que las cosas les fallen no van a saber por dónde empezar. Entonces mejor ir revisando e ir teniendo el contexto de todo el código que yo voy generando. Entonces el cambio de mentalidad está realmente en algo muy pequeño, que es una sola palabra y es como yo pido las cosas, ¿cierto? Entonces aquí tengo dos prompts donde por un lado yo le estoy diciendo, escríbeme un código que haga esto. Y por el otro le estoy diciendo, explícame paso a paso cómo lo pensarías y por qué. Entonces, en vez de yo hacerlo primero, cuando yo le digo que me explique paso a paso cómo lo va a hacer, si ustedes ven en el segundo contexto, primero si yo estoy utilizando, por ejemplo, un modelo FAST y no uno de pensamiento, el código que me va a generar en esa primera interacción con lo que yo estoy escribiendo a la izquierda, lo va a escribir de una, sin validar ni siquiera el contexto del negocio o del proyecto que yo estoy creando. Con el segundo, por dentro yo al menos le estoy pidiendo una explicación y él va a tomarse por lo menos la tarea de hacer una planeación para decirme qué es lo que va a hacer. Entonces, yo puedo estar utilizando la misma herramienta, el mismo modelo de IA. Estoy usando ChatGPT con un modelo de el 5.1, con un High Thinking o con un modelo Fast, no importa. El resultado va a ser totalmente diferente. Misma herramienta, misma facilidad, mismo esfuerzo de parte de nosotros, pero con dos resultados que no se van a parecer en nada. Con el primero yo simplemente me voy a llevar una respuesta que copio y pego y se me va a olvidar en 5 minutos. ¿Sí? Luego de que yo la implemente, la copie y la pegue en mi código, no voy a tener ni idea ni qué hizo. Y con el segundo, yo al menos me estoy llevando una lección de qué está haciendo esto y en dónde el día de mañana yo voy a poder buscar. Entonces la invitación es que ustedes prueben en los chats diferentes cosas, así sea para una tarea sencilla. Redácteme un correo para tal vaina. Y por otro lado, redáctame el correo y explícame el por qué estás haciendo tal cosa. Y van a ver la diferencia tan grande que hay entre una respuesta y la otra, y el ustedes como profesionales, cómo utilizan esa respuesta. Entonces, para que esto no sea solo teoría, me gustaría que se llevaran estas 4 preguntas grabadas en el celular, una captura, una foto, lo que sea. Entonces, lo primero es, ¿qué hace esta línea? Dímelo con mis palabras, o sea, en lenguaje natural, explícame cómo está funcionando esto. Segundo, ¿por qué usaste un bucle aquí y no un condicional? Entonces, dame una pista, no me des una solución completa. Tercera pregunta, dame una pista, no todavía una solución, ¿cierto? Cuando yo quiero aprender realmente a programar y que me quede algo de lo que estoy construyendo, yo debería tratar de dar una solución para luego darle un valor real yo lo estaba pensando de esta forma y la IA lo hizo de tal forma, pero eso me ayudó a entender. Cuarto, ¿qué pasaría si cambio este valor? Entonces, es un patrón que uno debería utilizar en el código que les está dando la inteligencia artificial. Si bien realmente es muy diferente uno decir, haz tal cosa, simplemente una instrucción donde yo pido un resultado, a cuando yo estoy pidiendo comprender qué está pasando. Entonces, estas preguntas están cambiando ese asiento de conductor y de copiloto. La IA no puede ser mi conductor, sino tiene que ser mi copiloto. Entonces, simple hecho de hacerle una pregunta a la inteligencia artificial va a cambiar por completo lo que yo aprendo de ella, ¿cierto? Entonces, la misma inteligencia artificial puede ser una muleta que me atrofie el cerebro o un entrenador que me va haciendo más fuerte cada día. Entonces, uno escoge cómo le está hablando.
Entonces, así se vería en una práctica real con un chat. Entonces, básicamente esta es la conversación, ¿cierto? Mi pregunta sería, mi bucle no se detiene nunca, no me lo arregles, ayúdame a encontrar el por qué, ¿cierto? Yo ya tengo un código que está en mi sistema, seguramente fue generado por IA, pero algo no salió bien y no está funcionando. Yo podría pedirle de primerazo que lo arregle, ¿cierto? Y ya, seguramente la IA encuentra la falla y lo corrige y listo. Pero eso a mí no me va a agregar valor de nada. Y si el día de mañana tengo un problema similar, de pronto no tengo IA, de pronto se me acabaron los tokens, que es algo que pasa también, no va a tener ni idea cómo se corrigió la última vez. Yo sé que tuve el problema una vez, pero no tengo ni idea de qué forma se corrigió. Entonces, si ven, es un cambio de mentalidad fuerte en el que yo no le estoy pidiendo que ejecute una acción, sino que me ayude primero a encontrar el por qué, ¿cierto? Entonces la IA ahí me va a dar una solución que a mí sí me sirve. Que cambia en cada vuelta. Si nada acerca el bucle a su condición de salida, seguirá para siempre. Entonces mira el contador. ¿Está subiendo o no está subiendo? Me está dando como tal una guía de dónde yo debería buscar para identificar por qué ese bucle no se está deteniendo nunca. Entonces, eso me va a ayudar a mí a entender el por qué están pasando las cosas. La inteligencia artificial bien usada me va a permitir a mí aprender con cada interacción. Entonces, yo tengo un copiloto que es muy inteligente y me va ayudando a mí a aprender. En vez de, estoy atrofiando mi cerebro y estoy dando toda la responsabilidad a un modelo de inteligencia artificial y yo no tengo el suficiente conocimiento ni el criterio para darle un feedback correcto. Entonces, a la larga no sé si ese producto realmente va a funcionar, ¿cierto? Con este tipo de conversaciones, yo me voy después de cada sesión de código sabiendo algo que antes no sabía. Entonces, es lo que quiero que se lleven y hagan a medida que ustedes van creando sus proyectos. Aquí tenemos una recapitulación rápida. Entonces, la idea es recoger todo lo que vimos en una sola imagen para que se lo lleven amarrado. Entonces, son 4 bloques, ¿cierto? Primero las variables, sirven para guardar información, punto. Condicionales, para decidir entre 2 caminos. Bucles, para repetir sin reescribir. Funciones, para empaquetar y reutilizar. Entonces, y lo que quiero que se lleven, que no se lo olviden, es que todos los programas del planeta tienen estas cosas. Una app de banco, un videojuego que ustedes usen, cualquier red social donde ustedes pierden horas de vida. Entonces, por más complejo que parezca, todo está hecho con estas 4 piezas combinadas de una u otra forma. Entonces, son pequeñas, pero son muy poderosas y ya metidas en proyectos grandes, pues pueden hacer cosas increíbles. Hoy aprendimos básicamente a nivel de concepto todo lo que tiene un sistema sin enfocarnos en sintaxis ni nada complejo específico de un lenguaje, sino solo la lógica de programación. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que se deberían llevar hoy? Que uno no memoriza realmente un mensaje de programación, ¿cierto? Ese no es el punto. Por eso no les expliqué con ningún lenguaje. Pude haber utilizado Python, Ruby, JavaScript, lo que sea. Decidí no hacerlo porque quiero que se lleven es el concepto y no como tal una memoria de una serie de pasos. Básicamente lo que quiero que pase es que ustedes aprendan a pensar. Ese pensamiento es algorítmico, se divide en pasos. Por otro lado, yo descompongo los problemas, puedo identificar qué es difícil, qué va a perdurar, qué no va a perdurar, ¿cierto? Por otro lado, aprendieron a utilizar la inteligencia artificial como un tutor para poder entender el porqué de las cosas y no para saltarse el aprendizaje y quedar con huecos que a la larga me van a pasar factura. Entonces, básicamente es eso. Lo valorado es pensar ordenado y aprender bien. Eso vale mucho más que saber cualquier sintaxis de X lenguaje de programación. Entonces, la sintaxis va a envejecer, pero la lógica de programación no, es transversal a todos los lenguajes. Entonces, ¿cuáles serían los próximos
pasos a seguir. Entonces, que esto no se quede en una clase de un montón de conceptos, sino que realmente los lleve a querer practicar, a volver a ver los ejercicios, a tratar de escribirlos en pseudocódigo. Todavía no nos vamos a meter en ningún lenguaje, pedirle a la inteligencia artificial que les explique. Puede ser con un programa pequeño, línea por línea, con el mismo pseudocódigo, detectar diferentes bloques. Entonces, en las aplicaciones que ustedes utilizan cada día, mirar, venga, dónde se podría traducir esta cosa que estoy viendo a una función, o dónde se podría ver un bucle, o qué variables podría tener este sistema para que funcione. ¿Sí? Tratar de empezar a meter el mundo de la programación en los procesos que ustedes viven día a día, en cómo funciona cada programa. ¿Hay alguna pregunta? ¿Queda alguna duda con respecto a los fundamentos de lógica de programación que vimos hoy? ¿O es claro? Listo, muchachos, muy bien. Entonces, esto sería por la clase. No sé si alguien quiere tocar algún tema de proyecto, si tienen alguna idea que podamos ver, o si necesitan más tiempo. Igual, lo que les decía, hoy era simplemente lógica de programación. Mañana nos vamos con temas de arquitectura, de que se compone como tal un sistema real. Y luego de eso sí ya vamos a empezar a validar control de versiones y a codear ya lo que es las primeras partes del backend del sistema. Entonces, si alguien tiene algún proyecto ya pensado, si ya se pusieron de acuerdo, podríamos platicarlo. Si no, porfa, a más tardar que mañana ustedes ya con sus equipos hayan consolidado eso. Utilicen este chat si no tienen comunicación aún, si no han hecho el grupo de WhatsApp, si no se han escrito, para que vayan validándolo y no les coja la tarde. Y listo, si no es más, eso sería todo por la clase de hoy. Nicolás, a ver, Nicolás Pinzón, tú estás con el grupo 3. Grupo 3 son estas personas. Entonces, porfa, las personas de ese grupo para que lo adopten. ¿Alguien más? Creo que la clase pasada solo quedaron 2 personas por fuera. Creo que fue Nicolás y Luz Mercedes, las 2 personas que habían quedado sin, sin saber cuál era el grupo. De resto ya lo tienen claro. Listo, muchachos. Si no es más, se pueden retirar. No olviden la asistencia. Que tengan feliz noche. Listo, profe, muchas gracias. Que esté muy bien. Profe, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Profe, una pregunta. Sí, dime. El día viernes tú enviaste el link de la asistencia, pero como estaba en el celular, se me fue la señal y se perdió el chat. No sé ahí si habrá algún inconveniente. No, pues se van encolando al mismo link todas las clases. Entonces ya no hay forma porque va quedando con la fecha. Ah, ok, dale. Dale, profe, muchas gracias. Listo, vale. Hasta luego. Hasta luego.